señorita. Vamos a empezar dentro de 45 segundos. Lorenzo, a la voz de ya. Cuando vamos a comenzar una serie de intervenciones organizadas. Oye, al chaval, al niño. Caballero, el de la borda, o se tira para abajo o se queda calladito. Estamos anunciando el comienzo desde hace 2 minutos, venga. Un colectivo, lo que la tradición anarquista se entienda por un grupo de afinidad, son grupos que se rigen por una regla que es la afinidad, algo que permite el funcionar, colaborar, emprender proyectos, pequeñas empresas, acciones, por una serie de gente que sin necesidad de estar de acuerdo, digamos, a lo mejor sobre las grandes ideas, sobre las grandes estrategias, sobre los problemas que afectan a... vamos, más que sobre un programa, digamos, se rigen por esa bonita palabra que es la afinidad, esa bonita palabra que implica tanto a los principios como a los caracteres. Eso nos da pues mucha libertad de movimiento, nos compromete a muy pocas obligaciones de tipo orgánico, de tipo... Vamos, o sea, no son organizaciones, no son que tienen ni estatutos ni congresos, sino simplemente pues una práctica que se va heredando, que se va transmitiendo a lo largo de la historia. Este grupo que actualmente edita, que por definirse de alguna forma hace unos años se autoproclamaba refractario y ahora mismo se define por dar una etiqueta en la medida en que las etiquetas o las fórmulas o las palabras sirven de algo, se define, digo, como anarcofuturista. Hace 4 o 5 años empezó a publicar un periódico, más bien era un desplegable, tipo muy parecido, digamos, en su aspecto formal al que editamos actualmente, que se llamaba Refractor. Los refractarios, esta era una bonita palabra cuyo origen, digamos, por lo menos en el ámbito de las luchas y de los movimientos sociales y políticos, tiene su origen en París, en la época de la Revolución Francesa. Los primeros que fueron los refractarios, a los primeros a los que se les llamó, se les tildó, se les acusó de refractarios, realmente eran a los sacerdotes, a los creyentes, a los católicos, que no estaban dispuestos en el momento de la Revolución Francesa a clausurar sus templos y apuntarse a aquel culto a la razón, a aquel culto, a aquellas ceremonias tan bonitas que se celebraron en el París revolucionario. Años después, digamos, en el momento de la Comuna, fue exactamente al revés, digamos, el primer periódico que se llamó Le Refractaire y el primer grupo, digamos, refractario que ya se reivindicaba de las ideas anarquistas, lo montó, se organizó en torno a un periodista y escritor francés que todos admiramos, cuando digo todos, no, me refiero a que es Jules Vallès, fue uno de los últimos comuneros, y desde entonces, digamos, la palabra refractario se emplea o se utiliza, digamos, como aquellas personas, aquellos que, digamos, son incombustibles, incorruptibles, que no, digamos, renuncian o están dispuestos a hacer dejación de sus principios, a hacer, digamos, de alguna manera, digamos, hacen suya en términos amplios digamos, la tradición jacobina, la tradición blanquista, aquellas leyendas que se fueron forjando sobre todo en el tránsito del siglo XIX al XX, aquello de yo contra el mundo, cuando se inventó la pólvora, cuando se inventó la dinamita, cuando una persona sola con un cartucho en la mano
creía que era capaz, y no solo creía, sino que en algún momento fueron capaces de cambiar el sentido de la historia. Por eso, digamos, el símbolo que adoptamos o que hicimos nuestro, que se sigue, digamos, reproduciendo en todas nuestras publicaciones, es esta bonita imagen que tiene aspecto de mina, es esa típica objeto redondo, metálico, que se abre con rosca y tiene una serie como de antenas que se llama la bomba Orsini. La bomba Orsini fue la más eficaz de todas las artefactos explosivos que se inventaron o se construyeron a finales del siglo XIX. Fue un personaje llamado el Conde Orsini, que estaba obsesionado con una cabeza testada o una cabeza coronada, la de Napoleón III, y que una y otra vez, creo que hasta 3 veces, intentó llevárselo por delante arrojándole bombas. Ambas 3 fracasó, pero de alguna forma la bomba Orsini se ha quedado, digamos, como referente o como imagen, digamos, de ser el arma más eficaz que un hombre solo era capaz de manejar en una situación histórica dada. De hecho, una de las piezas o una de las obras que vamos a presentar a lo largo del día es un homenaje a Santiago Salvador. Santiago Salvador fue un anarquista catalán que a la altura del año 96 del siglo XIX, para vengar a un compañero que se llamaba Payás, que fue, yo creo que fue ahorcado o fusilado en Montjuïc, la verdad que ahora mismo no lo recuerdo bien, y que bueno, después de un atentado contra Martínez Campos, arrojó esa bomba contra el Liceo, que era, digamos, en aquel momento, digamos, la capilla, el santuario de la clase pudiente, de la clase adinerada de Barcelona y de Cataluña, que en aquel momento era, digamos, la región española, digamos, más adelantada industrialmente. Digamos, la pieza del compañero Viaplana se llama, bueno, lo tengo aquí, es un título muy largo, Variaciones sobre el momento Orsini del segundo acto de la ópera Guillermo Tell de Rossini, homenaje a Salvador. Él explicará, digamos, esta larga historia. Si os fijáis, las minas de profundidad después adoptaron esta misma forma. Los virus replicantes, que son posteriores, se han ido, digamos, apareciendo como lacras de la humanidad ya en el siglo XX. El primero fue el de la gripe, el de la llamada gripe española. Después el virus del SIDA. Han ido adoptando, digamos, esta misma forma. Es una forma, digamos, tremendamente, por lo que parece, o sea, replicante y destructiva. Para nosotros, digamos, somos perfectamente conscientes de que cuando hablamos de este tipo de historias, no es porque en este momento, digamos, 120 o 130 o 140 años después, creamos que debemos ir con estos petarditos y con estas bombitas tirándolas por las iglesias. Simplemente, digamos, son, digamos, símbolos, imágenes, digamos, que sintetizan, digamos, una forma de lucha en un momento dado. De alguna forma, digamos, lo que nos llevan, cuando hablamos de anarcofuturismo y cuando hacemos, digamos, arqueología, es porque estamos convencidos, que es un poco lo que intentamos demostrar o lo que intentamos practicar. Se resume en una frase de Einstein, aquella que decía textualmente: pasado, presente y futuro no existen, son tan solo formas de una misma ilusión. De alguna forma, cuando ahondamos, recuperamos nuestra historia, estamos avanzando y construyendo nuestro futuro. Entre el tiempo que he dicho esto y el tiempo en que estoy moviendo esta mano, he pasado del pasado al futuro, y porque sabemos que lo único que no existe es el presente. Este barco, donde, digamos, nos hemos, digamos, incrustado, nos hemos infiltrado, es precisamente un territorio, o se autodefine
como un barco pirata, como una isla o territorio libre de propiedad intelectual, y está dotado de los últimos instrumentos tecnológicos, ordenadores, aparatos preparados para bajar, reproducir todo tipo de música, de películas, de vídeos, de información, de panfletos, de política, de textos, este tipo, digamos, de armas o este tipo de instrumentos que nosotros, digamos, sintetizamos en esta forma, son las que ahora, pues digamos, están practicando continua y mucho más de lo que casi yo creo la mayoría de nosotros estamos dispuestos a aceptar o imaginar en estos momentos, en miles de sitios en este momento. Voy a leer tan solo, y acabo, digamos, esta pequeña y un poco precipitada presentación, un fragmento de uno de los textos de los números que vamos a publicar en el número 4 de la infiltración, que se va a empezar a maquetar, bueno, no se va a empezar, se va a intentar concluir de maquetar colectivamente esta tarde. Procede de una página que frecuentamos mucho, un dominio en la web que se llama Tecnoliberación. Y voy a ver un poquito de agua porque... el texto hace referencia a un personaje, a un ingeniero, actualmente creo que es ministro en Zaire, que se llama Muteba Kadafi. Muteba Kadafi vamos a ver, es ingeniero de comunicaciones, divulgador científico y ministro de Desarrollo de Zaire. Sostiene que la técnica es un instrumento de liberación y expansión del ser humano, pero también que debe ser arrebatada de las manos de quienes la han convertido en tecnología y la han usado de un modo exclusivo y elitista para oprimirnos y reprimirnos a la mayoría, de un modo u otro. Muteba Kadafi, bueno, no se queda, digamos, en este tipo de advertencias, ¿no? No se queda ahí. En una reivindicación que, como tantas otras, quede en algún papel perdido. A lo largo de los últimos años, Kadafi fue organizando un grupo panafricano de hombres y mujeres piratas, expertos en biotecnología, que han ido logrando ser contratados por algunas de las mayores compañías estadounidenses. La infiltración, al parecer, ha tenido éxito. En las intrarredes anarcofuturistas de Internet corre la noticia de que a comienzos de este año, estoy hablando del año 5, que ya acaba de concluir, varias empleadas de ingenio escaparon con el conocimiento que ellas mismas habían desarrollado durante horas y horas de trabajo asalariado. Estas biohackers no han reconocido el derecho de propiedad de la compañía sobre esas técnicas y han actuado en consecuencia. Audazmente, una vez completado su trabajo, se han puesto fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos y desde la clandestinidad, hace unos días, han anunciado en algunas websites del ciberespacio que pronto, cuando pase la sirena, pondrán a disposición de la humanidad sus descubrimientos, tanto en la red como en anarquía. Sí. Anarquía con mayúsculas. Arriba, arriba. Se pregunta el que ha escrito este informe, ¿anarquía? Y dice, afirmativo. Porque el proyecto de tecnoliberación de Muteba Kadafi contiene también un elemento de utopía positiva y realista. A partir de esos conocimientos expropiados, se propone llevar a cabo la inmediata construcción de una isla coralina en aguas internacionales, anarquía stateless, como estado de anarquía, costeada gracias al ahorro fruto del impago de patentes por parte de su país. Kadafi se propone hacer un llamamiento a escala planetaria para exiliarse a anarquía a todos quienes no se sientan básicos, libres en sus países, compartan en todo o en parte los principios básicos de la tecnoliberación y deseen una ciudadanía sin nacionalidad. Kadafi
se ha comprometido ya ante las delegaciones africanas de la ONU a ofrecer la isla en cuanto esté construida para el establecimiento de una sociedad libertaria con acceso intensivo a la biotecnología desarrollada por el grupo de mujeres piratas que trabajaron para Ingenio y hoy lo hacen para el conjunto de la humanidad. Este es solo uno de los muchos ejemplos de operaciones y de infiltraciones que ahora mismo se están poniendo en marcha, que no son cuentos chinos, que se están dando delante de nuestros ojos y que yo recomiendo que sigáis porque son todas ellas historias apasionantes. Y con esto acabo. El anarquismo moderno y premoderno vive limitado y castrado por una profunda contradicción: el deseo de transformación y al mismo tiempo el deseo de permanecer igual. El anarquismo, que ya no tiene ese nombre y que ha atravesado el posmodernismo, no se ha quedado en él, sino que vive de contagiarnos, de contagios. ¿Alguien ha dado alarma? Transmisiones, articulaciones, conexiones horizontales, de ofrecer información y recomendar actos, considerando el conocimiento objetivo como una herramienta para usarse. Es así como los individuos pueden tomar sus propias decisiones informadas. Cuando hablamos de arqueología, cuando yo me afilié por primera vez a la Confederación Nacional del Trabajo, esto fue en el año 77, el anarquismo había llegado a un momento, digamos, aunque en ese momento tuvo un cierto resurgir, en que realmente nos sentíamos como arqueólogos, nos sentíamos casi como egiptólogos que íbamos por la historia, por los museos, por los depósitos de papel. Las palabras sonaban a antiguas, las prácticas sonaban a cosas del pasado. Ahora mismo cuando utilizo la palabra sindicato delante de mucha gente, todo el mundo me mira, qué antiguo soy. El compañero Gardeño no ha podido venir. Ese aparato increíble que tenéis ahí detrás en una mesa se llama vietnamita. Esa fue, digamos, el origen, digamos, de alguna forma el primer modelo de todos esos otros aparatos que estamos con los que estamos trabajando abajo. Era un aparato preparado para reproducir y difundir manualmente textos, panfletos, comunicados, convocatorias, manualmente, inalámbricamente. Se le llamaba vietnamita porque podía operar lo mismo desde un covacha en la jungla, como desde una covacha en una universidad donde se difundía lo que pasaba en la jungla. De alguna forma el campo que se llama lo virtual es tan real como el campo que llamamos de lo real, pertenece a ese mismo fantasma de la historia del que hablaba Hegel, se rige casi por esas mismas leyes de la dialéctica de la que ya, digamos, nos hablaba Hegel. Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, me parece mucho más antiguo hablar de antiglobalización.